Buenas tardes, ingeniero Mance. Me presento, yo soy el estudiante Gerson Vicuña del curso de irrigación, presentando el proyecto o trabajo creativo, diseño de un lloradero como sistema de drenaje en muros de contención. Ok, la metodología seguida es la siguiente, ¿no? Eh, primeramente, los wet holes, también llamados lloraderos, proporcionan una abertura que permite el drenaje de cualquier humedad que pueda eh, pro- provenir de la parte posterior del muro a través de la penetración, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería, los lloraderos alivian la presión hidrostática o la presión del agua en las paredes. Esto reduce la demanda de diseño estructural, de la presión de agua y tierra al reducir el espesor del muro, ¿no? Como podemos observar en la imagen, se muestra el sistema de lloraderos a través de tuberías de drenaje de 4 pulgadas de diámetro, ¿no? Que están inmersos en un dren de gravas que permite la filtración del agua. Resulta más económico ese proyectar muros de contención que no soporten empujes hidrostáticos, colocando drenes ubicados adecuadamente para que canalicen el agua de la parte inferior del muro a la parte exterior. Voy a presentarle 3 casos donde podemos encontrar la presencia o no del nivel freático. Por ejemplo, el primero es cuando el nivel freático está debajo de la estructura y no se requieren orificios de drenaje. El segundo es cuando el nivel freático está por encima de la estructura, pero no se proporcionan orificios de drenaje, ¿no? Cuando el agua se mezcla con el suelo, la presión de la tierra se convierte en peso sumergido. Eh, que es menor que el de la presión saturada. La presión del agua es mayor que el de la presión saturada. Por tanto, en este tipo de estructura, la presión del suelo y el agua deben considerarse en el diseño del muro de contención, ¿no? Y el tercer caso es cuando el nivel freático está eh, por encima de la estructura y se proporcionan orificios de drenaje. Como se aprecia en la última imagen, la mayor presión del agua se elimina mediante orificios de drenaje, la presión debida al agua se alivia mediante los orificios, ¿no? Los materiales utilizados para el siguiente trabajo son tubos de PVC, tapones, madera, cemento, alambre de construcción, agregados y entre otras herramientas, tales como el martillo, pulmones, reglas, etc. El procedimiento constructivo es el siguiente. Primeramente se hizo un modelo 3D pidiendo el muro de contención cuyas dimensiones se utilizó como referencia las clases de posgrado del doctor Jorge Hurtado. Sus diapositivas de clase nos da unas dimensiones, nos recomienda algunas dimensiones para este tipo de estructura de los muros de contención, ¿no? Con ello, yo utilicé una escala de 1:10, que resulta de 7 centímetros de largo de de la base del muro y 35 centímetros de altura, ¿no? Con 5 centímetros de espesor, tanto del muro como de la base. Para el encofrado, se armó un encofrado de madera que sea resistente, ¿no? Para ello se utilizó lazos de tabla, de madera, perdón, para evitar que se pandee la, la madera, ¿no? Con el peso del cemento. Previamente se había hecho la mezcla de concreto con cemento y arena gruesa en la relación de 1:3. Además, incorporó tuberías, 4 tubos, mejor dicho, para dejar como molde 4 orificios que por ahí va a drenar el agua. Este encofrado se realizó, se empezó a encofrar hace una semana, exactamente el 7 de febrero, y como podemos ver en la imagen, acá está ya en la etapa de cuando el concreto ya está seco, ¿no? Se dejó aproximadamente una semana para que el concreto tenga mayor resistencia. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo queda el concreto, mejor dicho, el muro con el concreto ya endurecido. Luego tenemos lo que viene a ser la caja de madera, que también está compuesta por
madera de una pulgada de espesor aproximadamente, cuyas dimensiones son de 50 centímetros de largo y una altura de 28 centímetros aproximadamente. Esta media caja de madera se mandó a hacer a una carpintería cercana a mi casa, y esto para que sirva como un contenedor de la arena gruesa y del confitillo que se van a vertir dentro de esta caja, ¿no? Como cuarto paso o proceso tenemos las tuberías de drenaje. Previamente se utilizó taladro para perforar agujeros de 5 milímetros de diámetro espaciados entre sí 1 centímetro entre sí, ¿no? Como podemos apreciar, se utilizó dos tipos de drenaje, ¿no? Uno con agujeros y otro con ojales de 2 milímetros de espesor aproximadamente. Y luego se puso un tipo de geotextil. Bueno, en realidad no es un geotextil, es gasa que simula eh, un geotextil. Eso es para evitar que los agujeros sean obstruidos por elementos granulares o que estos pasen a través de la tubería al momento de drenar el agua. Luego se tapó estos tubos con tapones para evitar que el agua regrese a, a las capas de filtrado. Luego tenemos la caja de madera que se colocó en la parte posterior del muro, sujetándolos y asegurando el sistema entre sí mediante alambres en la parte superior e inferior, para luego vertir las capas de filtrado en el interior de estas, ¿no? Y luego tenemos las capas filtrantes. Se colocó primeramente una capa de 2 centímetros de espesor aproximadamente, como primera capa en el fondo del recipiente, eso para asegurar el sellado de las aberturas. Luego se colocó una capa de 10 centímetros de espesor aproximadamente con fitillo para asegurar el filtrado del agua y que eh, rodease las tuberías inferiores, ¿no? Luego una pequeña capa de arena gruesa de 2 centímetros de espesor aproximadamente para finalmente seguir rellenando con fitillo, ¿no? Hasta la parte superior, como podemos apreciar en la imagen superior. Luego tenemos el nivel freático. Para simular esto se utilizó agua, ¿no? Que fue vertida en la parte superior del muro a través de las capas filtrantes, y podemos apreciar que el agua drenada drena en la parte izquierda de las tuberías, ¿no? Recordemos que en la parte izquierda de la tubería, tanto inferior como superior, eh, la tubería fue perforada con agujeros de 5 milímetros de diámetro y distribuidos y espaciados 1 centímetro entre sí. Y en la parte derecha se hicieron ojales, ¿no? De 2 milímetros de espesor, pero se puede apreciar que después de unos cuantos minutos recién drena el agua en la parte inferior, ¿no? Esto debido a la presencia de mayor presión tanto del agua como del suelo, ¿no? Ya que a mayor profundidad ejerce mayor presión. Luego puedo presentarles el proceso constructivo en sí, en realidad a través de videos, ¿no? Por ejemplo, acá se aprecia cómo estoy haciendo los agujeros en la tubería. Esas tuberías son de 20 centímetros de longitud aproximadamente, y se puede apreciar cómo estoy haciendo agujeros con el taladro, ¿no? En este video del medio estoy haciendo las ojales de 2 milímetros de espesor aproximadamente en la tubería para simular el otro tipo de drenaje. En el tercer video se aprecia cómo se envuelve con el geotextil, con gasa en realidad, pero para simular que es un geotextil. Se envuelve estas 4 tuberías con los 2 tipos de drenaje, ¿no? Luego miren, son asegurados con pita nylon en un extremo, y en el otro extremo le pongo lo que vienen a ser las tapas, ¿no? Ahí está. Ahí le estoy colocando las tapas para mantener asegurado y que no se mueva el geotextil. Ok. Luego, con las tuberías ya listas para su colocación en el muro, son incrustadas en los orificios hechos anteriormente en el concreto. Se puede apreciar que estoy colocando ya las tuberías de drenaje y asegurando que este sistema funcione adecuadamente, ¿no? Estoy colocando la tubería superior. Ahí se muestra el tipo de sistema
de drenaje número 1, ¿no? Que son agujeros de 5 milímetros de diámetro. Luego de ello, bueno, luego de haber colocado ya las 4 tuberías, se coloca la media caja, asegurando con alambre en la parte inferior y en la parte superior, ya que al momento de verter la arena gruesa y el confitillo van a generar presiones, ¿no? En las paredes, en las superficies, con lo cual van a querer desestabilizar el sistema estructural, ¿no? Luego tenemos ya en sí cómo se verte eh, los elementos granulares, la arena gruesa y el confitillo. Primeramente eché una capa de 2 centímetros de espesor aproximadamente en la parte de al fondo del muro, ¿no? Esto para tratando de evitar que el agua que llegue hasta el fondo eh, se filtre por otros agujeros, ¿no? Por otras aberturas. Después de eso, bueno, trato de nivelar la capa de arena gruesa y después de eso coloco ya lo que viene a ser el agregado grueso que viene a ser el confitillo, dándole una cierta inclinación a esta capa para facilitar el drenado del agua, ¿no? Esta capa, como mencioné, tiene 10 centímetros de espesor aproximadamente y que cubren las tuberías inferiores. Ahí sigo echando y acomodando la capa, tratando de que esto sea un poco inclinado, ¿no? Cabe resaltar que las 4 tuberías tienen una pendiente de 2% hacia afuera, ¿no? Para facilitar el drenado del agua. Ahí se puede apreciar cómo sigo echando la capa de confitillo para luego verter una pequeña capa de 2 centímetros aproximadamente de arena. Esto para separar los sistemas de filtrado de la parte inferior y de la parte superior. Ok, ahí sigo vertiendo el confitillo ya en la segunda capa de confitillo, ¿no? Esto sirve como sistema de filtración para las tuberías superiores. En el siguiente video se puede apreciar cómo sigo vertiendo o completando la capa de confitillo, ¿no? La segunda capa. Lo sigo vertiendo hasta llegar hasta la superficie y cubrir las tuberías superiores. Eh, Esta capa tiene aproximadamente 10 centímetros de espesor, ¿no? Ahí se puede apreciar cómo cubro toda la superficie hasta llegar hasta el nivel superior del muro, ¿no? Ok. Eh, Luego tenemos el vaciado ya del líquido, del agua, simulando la presencia del nivel freático, ¿no? Donde podemos apreciar cómo drena el agua a través de la tubería. Primeramente se aprecia cómo drena el agua en las tuberías izquierdas. Recordemos que estas tuberías eh, tienen perforadas en sí agujeros de 5 milímetros de diámetro, ¿no? Y espaciadas 1 centímetro entre sí. Podemos ver que este tipo de sistema es muy eficiente, mientras que el de la derecha, que son ojales de 2 milímetros de espesor aproximadamente, todavía no drenado por él, ¿no? A pesar de verter una gran cantidad de agua. Bueno, podemos apreciar que ahí sigue drenando, pero todavía no drena por la parte derecha, ¿no? Del sistema de drenaje compuesto por ojales. En los alrededores del muro coloqué papel periódico, dado que el agua que echaba por la parte superior se filtraba por los alrededores de la madera, ¿no? Ya que no era monolítico con el concreto. Fueron procesos diferentes, ¿no? En su construcción, por lo que había ciertas aberturas en la parte inferior. Bueno, como podemos apreciar, todavía no drena el agua, pero después de unos cuantos minutos, sí empieza a drenar por la parte derecha inferior, ¿no?
Se echó una buena cantidad de agua, simulando el nivel freático. Cabe resaltar que el primer sistema de drenaje con agujeros es muy eficiente, ¿no? Ahí podemos apreciar cómo recién drena, después de unos cuantos minutos, drena el agua, ¿no? Esto debido a que en la parte inferior, en las profundidades del muro, se ejercen mayores presiones tanto del suelo como del muro, tanto del suelo como del agua, ¿no? Lo cual provoca el drenado eh, del agua. Para finalizar, muestra el mismo procedimiento, pero ya de día. El anterior video fue grabado de noche. Y es casi lo mismo, ¿no? Muestro cómo vierto agua por la parte superior y sale el agua drenada por la parte posterior del muro a través de las tuberías con agujeros. Se puede apreciar que en las tuberías de la parte derecha no es un buen sistema de drenaje, ¿no? Ok, algunos resultados, como ya los mencioné, es que el sistema de drenaje con tuberías con agujeros de 5 milímetros de diámetro son más eficientes que las tuberías hechas con ojales de 2 milímetros de espesor, por lo que se recomienda este tipo de sistema, ¿no? Cabe resaltar que las cuatro tuberías tienen una pendiente de 2% aproximadamente, al mismo tiempo que las capas de gravilla y arena gruesa también tienen una cierta inclinación, ¿no? Algunas conclusiones es que el conflictillo como capa filtrante juega un papel muy importante en el drenaje del agua por la tubería, por lo que se tendría que realizar un mayor estudio de las características de esta capa, como tamaño del agregado, espesor de la capa, entre otros, ¿no? Para su implementación en la construcción de los muros de contención. Y yo creo que se tiene que hacer un mayor estudio y los materiales de relleno en los muros de contención tiene que ser este tipo de agregados, ¿no? La inclinación de la tubería de drenaje, como mencioné, fue de 2% y permitió la fácil evacuación del agua a través de estas tuberías. Los agujeros perforados de 5 milímetros de diámetro y espaciados cada 1 centímetro en la tubería fue el sistema de drenaje de mayor eficiencia por las dimensiones que presentaban los agujeros y su distribución en la tubería, ¿no? El geotextil utilizado evitó el ingreso de partículas en la tubería y aseguró una mayor eficiencia en el drenaje. Los ojales en la tubería como sistema de drenaje no fueron muy eficientes, ¿no? Dado que demoró unos cuantos minutos para drenar el agua solo por la tubería inferior. Y esto es por lo ya mencionado anteriormente, ¿no? Y es que en la parte inferior se ejercen mayores presiones. Algunas recomendaciones es cerrar todas las aberturas que se puedan presentar en en la caja de madera, ¿no? Utilizando algún tipo de yeso o masilla. Dado que en mi maqueta habían aberturas en la parte inferior de la madera por donde filtraba el agua. Y es por eso que yo tuve que poner papel periódico. Una mayor pendiente de las tuberías de drenaje permitirá una mayor eficiencia en el sistema de lloraderos al utilizar algún tipo de geocetil para envolver los tubos. Recordemos que yo utilicé gasa, ¿no? Se puede comprar geotextil para envolver este tipo de las tuberías, ¿no? Para tener un sistema 100% eficiente. Perforar la tubería de drenaje con agujeros cuyos diámetros y espaciamientos dependerá del agregado que lo rodea, ¿no? Tanto el espaciamiento como el diámetro y la inclinación de la tubería de drenaje van a depender de las dimensiones del muro y el tamaño del agregado que se utilice como relleno en estos tipos de estructuras, ¿no? Bueno, esto es toda mi presentación sobre el sistema de lloraderos en muros de contención. En realidad, ha tenido mucho esfuerzo durante aproximadamente una semana y media, media semana para crear los planos o el modelo 3D, ¿no? Para tener una mayor visualización. Y durante una semana tuve que construir los encofrados y mandar a hacer la madera, ¿no? Porque la caja de madera, ¿no? Porque no contaba con los recursos suficientes ni herramientas en mi casa, por lo que tuve que mandarlos a hacer. Bueno, muchas gracias. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.